Hola de nuevo, un examen de física de selectividad de la UIP. 2016, modelo 2, la opción A. El primer ejercicio, un problema de física moderna, sí, me habla de que tengo dos isótopos con el mismo número de núcleos en un determinado instante. Sabemos que el periodo de semidesintegración del isótopo A es el doble que el del isótopo B. Y me pregunta qué relación hay entre sus actividades en el momento inicial. Esta es la relación que me da el enunciado, sabiendo que el periodo de semidesintegración es igual al logaritmo neperiano de 2 partido lambda. Resulta que lambda A es la mitad de lambda B, puesto que son inversamente proporcionales. Por tanto, si TA es el doble que TB, entonces lambda A será la mitad que lambda B. Si lambda A es la mitad que lambda B, y sabiendo que la actividad es el número de núcleos por la constante de desintegración por lambda, entonces tenemos que la actividad inicial de A es la mitad que la actividad inicial de B. Pues n sub 0 es el mismo para A y para B, pero lambda es en A la mitad que en B. Por tanto, esta será la relación entre actividades. La actividad del isótopo A, que tiene doble periodo de desintegración, será la mitad que la actividad del isótopo B. Seguimos con un ejercicio de campo magnético. Me dice que una partícula alfa, recordad, tiene dos cargas negativas, es acelerada bajo una diferencia de potencial de 5 kilovoltios. Entra en una región en la que hay un campo magnético perpendicular a la velocidad, yo lo he puesto perpendicular a pizarra y penetrante, de 0,25 teslas. Me pregunta la velocidad con que entra, sí, y que describa la órbita de la partícula dentro del campo magnético. Describir la órbita será decir cómo se va a mover y calcular el radio de dicha órbita. Siempre con un problema de este tipo, de la aplicación de la ley de Lorentz, cuando una partícula penetra en un campo magnético perpendicularmente, la velocidad o bien es un dato, cosa que aquí no ocurre, o bien debo de buscarla. Siempre se hace igual. La energía eléctrica, la energía potencial eléctrica, se convierte en variar la energía cinética. La carga, al estar sometida a una diferencia de potencial, V por Q es la energía potencial eléctrica. La partícula alfa la transforma en variar su energía cinética. En este caso, la velocidad inicial es 0, V es 5000, son kilovoltios, Q es 2 por 1,6 por 10 a la menos 19, m es la masa de la partícula que me la da el enunciado, y aquí simplemente operando podemos sacar que la velocidad es de 694.682 metros por segundo. En el momento en que esta carga llega y entra en el campo magnético, recordad, regla de la mano derecha, el dedo gordo me da la velocidad, por tanto hacia allí, los demás dedos me dan el campo magnético, por tanto hacia adentro. Recordad, la palma de la mano, en la ley de Lorentz, me dice hacia dónde se desvían o cómo será la fuerza magnética sobre cargas positivas, hacia arriba, y el revés de la mano, hacia dónde irán las negativas, en este caso pues hacia abajo. Al ser alfa menos menos, va a ir hacia abajo, aplicando la regla de la mano derecha a la ley de Lorentz. Además de describir cómo es la trayectoria, hemos de calcular el radio. El radio de esta trayectoria, ¿sí?, igualando la
aceleración centrípeta a la aceleración que provoca el campo magnético, nos da esta fórmula. M, que es la masa, la conocemos, V, la hemos hallado, Q, 2 veces la carga elemental, B, 0,25, operando me da un radio de 0,0576 metros. Seguimos con un ejercicio de campo eléctrico. Tenemos dos cargas, una de 2 nanocoulombios y una de menos 4 nanocoulombios, que están separadas 8 milímetros. Me preguntan en qué punto de la recta que une ambas cargas se anula el campo eléctrico. Problema típico de campo eléctrico. Fijaos bien, si esto es la carga A y esto es la carga B, tengo tres posibles zonas, de A para allá, entre A y B, o de B para acá. Son tres zonas distintas. En esta zona de aquí, el campo creado por A en cualquiera de sus puntos, por ejemplo en este, el campo creado por una carga positiva se aleja de ella. Por tanto, si el campo se tiene que alejar de A, ha de ir para allá. El campo que en este mismo punto crea la carga B, ha de ser un campo que se acerque a B, porque las cargas negativas crean campos que se acercan a ellas. Por tanto, si estoy aquí y me acerco a B, voy hacia la derecha. En este punto de aquí, el campo A se aleja de A, el campo B se acerca a B. Se aleja de A, pues A es positiva, el campo B se acerca a B, pues B es negativa. En este punto de aquí, los dos campos van hacia la derecha y por tanto, entre A y B es imposible que el campo se anule, porque los dos campos se van a sumar, pues ambos van hacia la derecha. En esta zona de aquí, en este punto, el campo creado por la carga A, que es positiva, se aleja de A, y el creado por B, que es negativa, se acerca a B. Por tanto, en este punto, los campos son opuestos, en este punto los campos son opuestos, y por tanto, en estos puntos se podrá anular el campo eléctrico. Pero si nos fijamos en este punto de aquí, el módulo del campo creado por B es siempre mayor que el creado por A, puesto que la carga B en valor absoluto es mayor que la carga A, y por tanto, al ser mayor la carga, el campo creado por B es mayor. Pero además estamos más cerca de B que de A. Al estar más cerca y ser inversamente proporcional a la distancia, también ha de ser mayor el campo creado por B. Por tanto, en este punto es cierto que los dos vectores se pueden anular, pues va uno hacia cada lado, pero jamás tendrán el mismo módulo, pues el módulo de B, debido a la carga y debido a la distancia, siempre será mayor que el módulo de A. Sin embargo, en este punto de aquí, teniendo en cuenta la carga, será mayor el módulo de B, pero teniendo en cuenta la distancia, al estar más cerca de aquí que de aquí, será mayor el módulo de A. Y por tanto podemos encontrar un punto que es justo lo que estamos buscando, donde los dos módulos sean iguales. Así, si un vector que va hacia allí y otro que va hacia allí tienen el mismo módulo, se van a anular. 3 se anulan y el campo será 0. Por lo tanto, igualando módulos, simplemente ya me queda una parte matemática del problema. Aplicando esta fórmula, KQ partido distancia al cuadrado igual a KQ partido distancia al cuadrado. Fijaros que si a esto le llamo X, esto será X más los 8 milímetros pasados a metros. Con lo cual tengo una ecuación de segundo grado que resuelvo y me queda que X es 0,0193. Por tanto, si la carga A está en el origen de coordenadas y la carga B está en el punto 0,008,0,
entonces se anula a la izquierda de A en un punto de abscisa menos 0,0193, que es la X hacia la izquierda del 0, 0, 0. Seguimos con un ejercicio acerca de la reflexión y la refracción de las ondas, en este caso de la luz. Me habla del ángulo límite y del fenómeno de la reflexión total. Veamos. Cuando un rayo, el rayo negro, incide sobre la superficie que separa un cristal de índice 1,6 del aire índice 1, por tanto N1 mayor que N2, se refracta bajo un ángulo mayor y también parte de él se refleja con el mismo ángulo de incidencia, pues han de cumplirse las leyes de la reflexión. Si aumentamos el ángulo de incidencia hasta un valor que llamaremos L de ángulo límite, lo que va a ocurrir es que el rayo rojo, al pegar contra la superficie de separación del cristal y el aire, se va a refractar bajo un ángulo de 90 grados. Ese es el concepto del ángulo límite. Es el ángulo de incidencia para el cual el refractado es de 90. Parte del rayo rojo, como veis, también se va a reflejar con el mismo ángulo L de incidencia. A partir de L, cualquier rayo que entre con un ángulo mayor que el límite, en este ejemplo beta, no se va a refractar, puesto que ya no puede refractarse más de 90 y por tanto solamente se va a reflejar y por tanto la superficie de separación va a actuar como un espejo total. Viene el rayo y se refleja. De ahí que cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, se produce lo que se llama el efecto de la reflexión total. El rayo negro y el rojo se reflejaban en parte, pero también se refractaban. El azul solo se refleja, de ahí reflexión total. Insisto, esto ocurre siempre que el índice de refracción del ángulo de incidencia es mayor que el índice de refracción. Si fuera al revés, no ocurriría el efecto de la reflexión total. Me pregunta que calcule el ángulo límite en este caso. El ángulo límite en este caso, N1 por el seno de L es igual a N2 por el seno de 90. Pues la refracción cuando el ángulo límite es el de incidencia vale 90. Y aplicando la ley de Snell, nos queda que el ángulo límite es el arcoseno de N2 partido N1, 1 partido 1,6 y el ángulo es de 38,68 grados. Seguimos con el ejercicio 5. Es un ejercicio de campo gravitatorio. Me da el radio de Io, un satélite de Júpiter, 4,22 por 10 a la 8 metros, el periodo del mismo satélite, 1,55 por 10 a la 5 segundos. Me pregunta el radio de Calipso, sabiendo que su periodo es 1,44 por 10 a la 6 segundos. Recordad que la tercera ley de Kepler me relaciona los periodos con los radios, con las distancias, ¿sí?, al centro del planeta atrayente. Nos queda t cuadrado partido r cubo igual t cuadrado partido r cubo. Mi incógnita es el radio de Calisto. Despejáis, pues esto lo tenemos y esto lo tenemos. Simplemente es sustituir y despejar correctamente, intentadlo. Los procesos matemáticos, acordados, hacerlos siempre, son fuente de error bastante frecuente, por tanto practicarlos y veréis cómo sale 1,84 por 10 a la 9 metros. Luego me pregunta la masa de Júpiter. Sabiendo que el periodo de un satélite en órbita es 2pi raíz de d cubo partido gm, despejando la m, practicadlo, aquí está ya despejada,
Recordad, primero elevo todo al cuadrado, t cuadrado igual 4pi cuadrado, y aquí se va la raíz. Luego paso la m aquí y traigo la t aquí abajo. Es muy sencillito. Sí, sustituyendo, por ejemplo, con los datos del satélite Io, tengo d, que es esta, y g, que es esta. Donde pone d es la distancia, r lo mismo, el radio de la órbita. Operando me da una masa para Júpiter de 1,85 por 10 a la 7 kilogramos. A continuación me pregunta la gravedad en Júpiter, sabiendo que su radio es 11,2 veces superior al de la Tierra. Por tanto, la gravedad, su fórmula es Gm partido r cuadrado. Estamos buscando la gravedad en la superficie, de ahí que usemos el radio de Júpiter. Simplemente el dato que tenemos es que el radio de Júpiter es 11,2 veces el radio terrestre, que es 6.370 kilómetros. Hay que pasarlo a metros, añadir 3 ceros o multiplicar por 10 a la 3. Sustituyendo, esto lo tenemos aquí, esto me lo da el enunciado, y G tenéis que saberlo, 6,67 por 10 a la menos 11, sustituís, operáis, y os da que la gravedad en Júpiter es de 24,1 metros por segundo al cuadrado. Seguimos con un ejercicio de movimiento armónico y movimiento ondulatorio. Tenemos una partícula que se mueve con una frecuencia de 440 hercios, una amplitud de 2 centímetros, que pasado a metros es 0,02 metros, y con una velocidad de propagación de 1450 metros por segundo. Con la F puedo hallar la pulsación omega, que es 2πf, multiplicando me da 880 pi radianes por segundo. Sabiendo omega, la velocidad de propagación, entre otras fórmulas, es omega partido k. He insistido mucho, puro formulario, fórmulas y fórmulas. De aquí puedo despejar el valor de k, que me da 1,91. Teniendo todos estos valores, el apartado A me pregunta ecuación del movimiento armónico que describe la partícula. Esta es la ecuación del movimiento armónico, donde A es 0,02 y omega es 880 pi. Phi sub 0, si no tengo datos para hallarlo, siempre consideramos que en el instante inicial la elongación es 0 y por tanto no hay phi sub 0. ¿En qué caso sí podríamos hallar phi sub 0? En el que además de los datos de A y omega, me diera simultáneamente la T con la I o la T con la V. Y entonces podría sustituir la I, la A, la omega y la T y despejar phi sub 0. En este caso no es así. Por tanto, consideramos que phi sub 0 es 0, pues cogemos que el movimiento se inicia cuando I es 0. Luego me pregunta la ecuación de la onda, que se mueve hacia la derecha, de ahí este signo menos. Si se moviera hacia la izquierda, pondríamos signo más. Lo demás igual. No es más que sustituir y de nuevo dejamos phi sub 0 como 0. A seno de k x menos omega t. No he hecho más que sustituir. Y luego me dice ecuación de la onda, sí, en un punto situado a 3 metros del origen. Por tanto, me dice que la x vale 3, sustituyo aquí arriba la x por 3 y opero, y me da esta ecuación que es cómo vibra, es un movimiento vibratorio, cómo vibra un punto situado a 3 metros del origen. Con esto espero que este examen os haya quedado claro. Como digo siempre, repetidlo con la ayuda del vídeo. Si os quedáis parados en alguna cosa que no la entendéis, ponéis de nuevo el vídeo y yo os lo explico. Y así podéis avanzar. Y vais haciendo, fijaros que aquí hay 4 cuestiones y 2 problemas de 3 apartados cada uno.
Por tanto, en total hay 10 problemas sencillos o simples de física, que es como es actualmente la selectividad. 5 ejercicios con 2 apartados, abarcando más o menos todo el temario. Por tanto, haced estos ejercicios y os servirá. Y como os digo siempre, poneos a trabajar.